Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza su cuarta semana del mes del libro Trigal, la cual hemos denominado F5 a la lectura. Así es, durante esta semana conoceremos la importancia de lo que significa el derecho de autor, su uso en contra de las piraterías, como la protección a las obras literarias como un libro, Los poemas, las pinturas, las esculturas, y así como cualquier otra creación artística y o literaria humana. Así es, por esa misma razón les invitamos a estar muy atentos y atentas al siguiente video para que aprendan todo lo necesario para proteger cada una de sus obras. ¡Muchísima atención! ¿Qué es el derecho de autor? Es un derecho humano que busca reconocer, fomentar y proteger las actividades de creación que realizan las personas naturales, que desempeñan el rol de autores en los ámbitos de la literatura, las artes y las ciencias, quienes aportan al desarrollo humano con la expresión de su visión del mundo, experiencias o conocimientos. En Chile, su regulación se encuentra principalmente en la Ley número 17.336 sobre propiedad intelectual, que se complementa con otras leyes sectoriales especiales. La ley establece que la propiedad inicial de estos derechos se adquiere por las personas naturales por el solo hecho de crear una obra intelectual y no es necesario que se deba publicar la obra o registrarla ante alguna autoridad para que ella quede protegida. Sin embargo, si se desea acreditar que se tiene la calidad de dueño o titular de los derechos sobre la obra o producción intelectual que se quiera proteger, se recomienda inscribir las obras en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que además suele ser un requisito que se debe cumplir para postular a becas, fondos concursables o premios. ¿A quiénes protege? A todas las personas que ejercen el rol de autores a través de sus creaciones. Además, protege a artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, mediante los derechos conexos otorgados a personas, instituciones o empresas que facilitan la divulgación de las creaciones. ¿Qué derechos otorga? Derechos morales. Los derechos morales garantizan el reconocimiento de la autoría de la obra realizada, el respeto a la integridad de la misma, así como las potestades de definir si será el autor el que se encargará personalmente de terminar la obra que ha iniciado o instruirá a otro para hacerlo. Si dará a conocer lo creado, cuándo ocurrirá ello y en qué forma, usando su nombre real, un seudónimo o manteniéndose en el anonimato. Es un derecho personal que solo corresponde al autor. Esto significa que es inalienable y no se puede hacer ningún acuerdo que involucre su transferencia o venta. Cuando el autor muere, estos derechos se transmiten o pasan a los herederos que señala expresamente la Ley de Propiedad Intelectual, mediante un modo de adquirir que se denomina sucesión por causa de muerte. Derechos patrimoniales. El derecho patrimonial de autor es el derecho a la explotación económica de la obra, que concede al titular la facultad de realizar todo tipo de contratos sobre la misma. El autor o titular de los derechos podrá utilizar directa y personalmente la obra, publicarla, reproducirla, adaptarla, comunicarla al público y o distribuirla. Transferir total o parcialmente sus derechos sobre la obra. Autorizar la utilización de la obra por terceros. ¿Cuánto duran estos derechos? Toda la vida del autor y se extienden hasta los 70 años después de su muerte. Una vez transcurrido ese plazo, las obras pasan a formar parte del patrimonio cultural común. Esto es, se extinguen los derechos patrimoniales, pero se deben seguir respetando los derechos morales del autor original. ¿Qué tengo que hacer para proteger mis derechos? Tus obras o producciones intelectuales las puedes inscribir en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este organismo estatal tiene entre sus funciones la gestión del sistema de registros relativos a los derechos de autor y a los derechos conexos. Este proceso se puede realizar por Internet en el sitio web del Departamento de Derechos Intelectuales o presentando la respectiva solicitud en forma presencial o enviándola mediante correo postal a calle Herrera 360, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. Para obtener una inscripción deberás hacer lo siguiente: aportar los datos personales del autor, los autores o titulares de los derechos,
antecedentes requeridos de la obra y de quien hace el trámite. Entregar copias de las obras. Pagar los derechos de inscripción, monto que se calcula según un porcentaje del valor de una unidad tributaria mensual, que varía según el tipo de obra que se desea inscribir. Reconocer, fomentar y proteger la creatividad de nuestros autores, artistas, instituciones e industrias creativas es tarea de todos.